A las 11 en punto, esta mañana de viernes continuamos en los temas que interesan y para cerrar el programa del día de hoy estamos en compañía de Ima Pruna, que es psicóloga de nuestra ciudad. Ella no es goyana, se van a dar cuenta con el acento, pero lo cual también nos va a ayudar mucho a hablar sobre este tema. Recordamos, hoy 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, lo hablábamos antes de estar en compañía con ella y hablábamos también sobre la importancia de poder tocar este tipo de temas, más allá de ser muy delicados y que bueno, preferentemente tenemos que estar con un profesional, poder hablarlos y sacar de ese sector de tabú que tenemos al suicidio y a tantos otros temas. Buenos días, Ima, muchísimas gracias por poder acompañarnos. Es un placer poder contribuir, digamos, al bienestar en lo que a mí me concierne de la salud mental del pueblo y de nuestra sociedad. Que evidentemente a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno, no tanto lo que nos falta o lo que carecemos, sino las cosas tan importantes y bonitas que podemos seguir haciendo y faltan un montón, sí, muchísimo. Sí, sin dudas. Ima, lo primero que creo que me siento en la obligación de preguntarte, que por ahí es el primer factor cuando uno habla del suicidio, el hecho de saber si se puede prevenir o no, saber si uno tiene, por ejemplo, en su ámbito familiar, en su ámbito de amigos, una persona que quizás la vemos, por ejemplo, depresiva, lo cual no implica, digamos, vos me vas a corregir, pero estoy hablando potencialmente más allá de mi opinión personal, sino lo que uno escucha, ¿no? Cuando tenemos que lamentar un hecho de esto o cuando se habla del tema, que son muy pocas veces, que uno por ahí dice, bueno, pero se puede prevenir. ¿Es cierto esto? Sí, en la mayoría de los casos es prevenible porque básicamente antes que podamos hablar de prevención tenemos que saber que es involuntario o no es deseado, digamos, el acto del suicidio. A ver, hay una pequeña, digamos, minoría, un porcentaje que el suicidio es una decisión, por lo cual, desde mi punto de vista, también hay cierta pequeña brecha que tenemos que respetar decisiones, ¿no? Pero bueno, eso es son casos bastante puntuales, pero la mayoría, por supuesto que sí. Prevención en cuanto a la concientización y cambios de paradigmas sociales y educacionales. Esto de que también otro dicho bastante popular, porque nosotros somos bastante característicos por hablar de cosas que no sabemos, esto de que el que se va a suicidar o el que se suicida avisa antes. Si no me equivoco, esto se llama efecto llamada, seguramente deberá tener un montón de nombres distintos. Acá uno por ahí lee un poco y ya se cree profesional, pero es cierto esto de que dan advertencias, por decirlo de alguna forma, buscan quizás indirectamente la ayuda del otro para tratar de evitar o buscar otro tipo de herramientas. Claro, digamos, o sea, el suicidio por lo general acaba siendo la última carta que una persona juega en frente a situaciones de vida que no puede manejar o no le encuentra una salida, no le encuentra una solución, ¿no es cierto? Entonces, como también para ellos es una última carta, antes de jugarla, pues tantean la jugada, ¿no es cierto? Van tanteando su entorno a ver si es normal, si no es normal, si a alguien más le pasa, o sea, incluso pueden estar años haciendo esta búsqueda exhaustiva para tomar una decisión, o sea, básicamente es una decisión que involucra un valor increíble, ¿no? Eso es lo que te quería consultar y bueno, que bueno lo trajiste a la conversación. También hay una frase quizás muy dura que dice que el que suicida no es valiente, es la peor decisión, digamos, que puede tomar uno desde un punto débil seguramente que esté viviendo. Pero también tenemos otras personas que dicen que los más valientes son los que toman la decisión. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? Por supuesto que sí, o sea, tomar una decisión de este calibre para mí requiere un valor increíble que no todos tenemos, evidentemente, o sea, podremos tener diferentes trastornos de diferente naturaleza, pero un acto suicida es un acto de un valor increíble. Ima, hablábamos antes de entrar al aire sobre varias cuestiones, estadísticas, motivos, entre otros. Vos tenés tu consultorio acá, además de la carrera y seguramente en comunicación con otros profesionales y leyendo, porque cuando uno es apasionado del tema se sigue informando, ¿no? Todos los días. Claro. Dicen que hay un motivo en general, hay algún tipo de parámetro que uno decida, por ejemplo, no sé,
desde la ignorancia total, no, pero por ejemplo la mayoría de los suicidios son por razones familiares amorosas, después tenemos otro porcentaje de trabajo. ¿Esto se da? Es que hay muchas causas de diferente naturaleza, desde genética, o sea, genéticamente también se puede, digamos, trasladar la tendencia suicida, pero la tendencia suicida en realidad engloba un montón de características cognitivas, emocionales de la persona, ¿no? O sea, pero sí que a grandes rasgos la mayoría de los suicidios, sobre todo en hombres, como hablábamos, que de hecho de cada 10 personas que se suicidan, 8 son hombres, a nivel mundial también, no solo a nivel, digamos, argentino, viene dada por trastornos y enfermedades psiquiátricas y psicológicas, ¿no? Como la depresión, evidentemente que sí. ¿Por qué a los hombres les afecta tanto? Ya que lo digo, porque el hombre es más racional que la mujer, entonces cuando se encuentran en circunstancias de vida que no puede resolver, como las resuelve generalmente con herramientas racionales, desde la razón, ¿no? Desde la lógica racional, evidentemente la procesión la lleva mucho para adentro, no comparte, se aísla, y evidentemente las emociones tienen su lugar fundamental en nuestra vida, y precisamente creo que como mujeres en este aspecto nos beneficia, porque una mujer, al ser más emocional, más emotiva, tendemos quizás a reventar antes de tomar una decisión suicida, es decir, vamos acumulando estrés, vamos acumulando angustia, y las mujeres tendemos más a sufrir trastornos del índole, digamos, emocional, ¿no? Como angustia, ansiedad, ataques de miedo, periodos de apatía. Entonces eso ya es un indicio que sin darnos cuenta nos va encarrilando a buscar una ayuda profesional, cosa que un hombre no. Un hombre siente, digamos, todas esas vivencias como tan frías, tan racionales, que es un poco engañoso, ¿no? Porque al no parecer que le duele o no parecer que le daña, piensa o no se da cuenta o le cuesta más darse cuenta que es un problema grave. Sí. Y acaban haciéndolo pues así, Claro. con la misma línea, ¿no? Desde la razón, muy planificado y muy meditado todo. Claro, Ima, ahora en pandemia sabemos que se afectó mucho. Quizás no es la palabra, al contrario, en pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la salud mental, del cuidado, que lo tenemos que cuidar y darle la relevancia como cuando nos duele la cabeza, digamos, darle esa importancia que se merece, que siempre tuvimos que hacerlo, pero ahora en pandemia quizás nos abocamos más a esto. Con respecto al suicidio, estadísticas generales por ahí, no está bueno abocarnos solamente a los números, pero sí para tener una noción de lo que estamos hablando y la importancia que le tenemos que dar y sacar al suicidio de los temas tabú. ¿Cómo afectó esta pandemia en todo este sentido? Pues aumentó exponencialmente cualquier enfermedad y trastorno de salud mental y de salud emocional, a todos los niveles en todo el globo. O sea, ha sido un estallido, un cambio de paradigma importantísimo, pero bueno, volviendo al tema específico de la prevención del suicidio, a mí lo que realmente me preocupa más que el suicidio en adultos es sino el aumento exponencial del suicidio en niños. O sea, aumentó aproximadamente un 40% respecto a hace 2 años atrás, es decir, de cada 10 niños, 3 o 4 niños deciden quitarse la vida, y estamos hablando de niños a partir de 9, 10 años, o sea, claro. Esto es terrorífico, que un niño ya a esa pequeña y tan temprana edad tenga una conciencia de vida tan negativa y tan deplorable, es un problema gigantesco, y eso demanda de que ya no digamos prevención, es nuestra obligación, digamos, la educación tanto psicológica como emocional, ¿no? Porque al final lo emocional, gracias, digamos, al universo, está ganando el terreno que siempre tuvo, desde, no sé, en la época de los griegos, de los romanos, en Egipto, para los japoneses. O sea, nos cargamos toda la parte de la salud emocional y de la inteligencia emocional, y ahora está recobrando la vida que tiene que tener. Los chicos necesitan que nosotros nos empecemos a ayornar. Ante todo, nosotros los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, los jóvenes digamos, y adultos, en que lo hablemos como un tema más, es decir, como una crisis económica,
como una problemática, digamos, de familia o de pareja. Es decir, tenemos que hablar de los trastornos como algo naturalísimo. Claro. No somos en minoría. Yo atiendo a mucha gente, gracias a Dios, y puedo sacar estadísticas goyanas si quieren también. O sea, más de la mitad del goyano tiene algún tipo de trastorno. Eso nos engloba en una mayoría. Necesitamos, lamentablemente, vernos en mayoría para que la minoría no sea rara. O sea, si vamos al caso, o somos todos raros y enfermos o no hay ninguno. Pues mira, vamos a ser todos. Y cada uno con nuestra, digamos, especialidad de trastorno, porque yo también tengo, tenemos que ir manifestando nuestra experiencia, nuestra mejoría, las herramientas que vamos aplicando en nuestro proceso de crecimiento y de sanación, para que todos podamos sumarnos al carro. Claro. Estoy convencida que lo estamos logrando. O sea, la psicología, la medicina, la ciencia, todas las terapias alternativas o terapias holísticas ya se están ensamblando, gracias a Dios, en uno, y lo que estamos construyendo a nivel mundial con todo esto es, creo yo, mejorar mucha calidad de vida. Ima, me parece muy importante esto que estás detallando acerca más que nada de los chicos, ¿no? Que nos toca tan de cerca. Yo creo que cualquier tipo de escenario relacionado al suicidio es realmente muy sensible. Esta entrevista tampoco es fácil de hacer porque hay muchos temas que uno por ahí realmente tiene miedo de tocar, pero porque no estamos acostumbrados a hablarlo, uno por ahí no encuentra las palabras y el modo de hacerlo. Entonces, por eso, una vez más agradezco que estés acá para poder tocarlo los temas y poder hablar de la mejor manera posible en base a la teoría, pero más que nada hablando de la práctica, lo que estamos viviendo hoy en día. Supongo que hay más de un padre del otro lado de la pantalla escuchándonos y danos consejos. Eso quiero escuchar frente a esta situación, porque claramente, digamos, uno tampoco tiene que llenar de información, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la familia, para tratar de evitar una situación, porque tampoco ningún punto es nuevo, ni la sobrecarga de información ni la falta. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, podemos hablar en familia sobre el suicidio? Primero que todo, la base para toda buena convivencia y para tener todos una buena salud mental es aplicar el sentido común. Unos tenemos mayor o menor grado, pero todos tenemos sentido común. El sentido común es, digamos, la verdad en sí misma, no tener que buscar herramientas o soluciones en observar vidas ajenas o ir a buscar patrones generales, sino yo voy a construir la mía. Yo, dentro de mi núcleo familiar, ¿no? Ahora poniéndonos en un contexto familiar, yo con mis hijos, supongo que la pregunta básica que nos hacemos como padres es que yo quiero para mis hijos, y la respuesta más lógica y más natural es que sean felices. Pero bueno, así como parece muy lógico y muy natural, pues en la mayoría de las casas no es esa, ¿no? Sino que mi hijo no sea excluido, que mi hijo no sea un raro, que mi hijo no la pase mal. Entonces ya de entrada algo no está bien. No estamos usando el sentido común que te da la lógica y te da, digamos, mayores certezas y mayores probabilidades de que tu hijo por lo menos empiece a ser más fuerte, más autónomo y más auténtico dentro de casa. Claro. Si tú consigues que un hijo alcance su autoestima, su seguridad, su confianza con las personas que necesita dentro de casa, pues seguro, casi es probable que este chico pues tenga una vida bastante normalizada, ¿no? Sí. Ima, sí. Te interrumpo. No, tranquila. A mí siempre me gusta hacer este tipo de preguntas, más que nada cuando hablamos de un tema de vuelta, que para mí sigue estando como tabú. Y pregunté en mi grupo de amigas, vamos a hacer un poco más informal esto, ¿qué preguntas les viene a la mente, ¿no? Porque yo creo que para eso estamos nosotros también como medio de comunicación, ser, en este caso, un mediador entre las preguntas comunes, entre comillas sonzas, porque uno por ahí también tiene miedo de preguntar y que no parezca una pavada, y un profesional. En este caso estamos en compañía de Ima Pruna, que es psicóloga, y estamos hablando en pos de este Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Y me preguntan acerca de cómo darse cuenta, ¿no? Que uno, por ejemplo, en un grupo de amigos, cómo darse cuenta que una persona está dando señales, está pidiendo ayuda,
cuando aparenta ser feliz, aparenta tener una vida perfecta, por ejemplo, pero de cierta forma te está dando una que otra señal. ¿Qué comportamiento, por ejemplo? Creo que es una pregunta bastante complicada, no te quiero comprometer, porque somos... Es que tiene muchas casuísticas, ¿viste? Claro, no somos todos seres distintos, digamos, yo creo que tampoco hay un parámetro, uno, digamos, no, haces esto y pasa aquello, pero algún tipo de generalidad que podamos seguir para decir, bueno, capaz necesita hablar conmigo, capaz le puedo dar una mano, quizás pecar de exagerado y decir, bueno, vamos a hablar, no decir qué te está pasando, te tengo que ayudar, sino entrar despacio a algún tema y no dejarlo de lado y decir, no le pasa nada, tiene una vida perfecta. Claro. Bueno, a ver, trataré de ir un poco en bloques. A ver, en el caso de los hombres, volvemos a repetir como su causa principal, digamos, son depresiones, ¿no? y épocas de mucha rumiación, donde no pueden salir de esa rumiación de pensamientos negativos. Sí. Generalmente el hombre tiende al aislamiento, empieza poco a poco a desvincularse de su vida normal, digamos, cotidiana, tanto amigos, en el trabajo, o sea, su vida empieza lentamente a decaer. Debe recurrir a mentiras y excusas para salvaguardarse en su lugar de comodidad, que en realidad es una celda, una bomba del tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos un buen indicio, por ejemplo, en los hombres, ¿no es cierto? O sea, cuando tú ya ves que empieza a desaparecer de escena, pues empezar un poco a prestarle más atención, a acompañarle, qué sé yo, en las familias podríamos, pues, eso, acompañar desde una terapia, ofrecer ayuda. Claro, siempre es bueno, por ahí, para generalizar de vuelta, es complicado generalizar, me parece, y más en este tipo de ámbito, porque sabemos que cada uno de nosotros es distinto, es más... cuando vivimos una situación complicada, por ejemplo, fallece algún ser querido, o tenemos una ruptura con la pareja, etcétera, cada uno reacciona de una forma distinta, digamos, ni siquiera con un parámetro de por medio podemos reaccionar de la misma forma, y creo que eso también es bastante bueno de nosotros, y por eso también necesitamos a personas como Ima que nos acompañen, pero siempre, digamos, quiero dar un consejo en general, yo sé que es ser muy complicado, pero es esto, ¿no? La conversación, dar el espacio para que el otro pueda descargarse, por decirlo de alguna forma, porque además, corregime, Ima, de vuelta, opinión popular, pero yo creo que nunca está de más este tipo de charla y dar este tipo de espacio, ¿no? Ya sea un amigo o un familiar. Claro. Bueno, podríamos seguir, ¿no? en otros programas para poder distendernos más e irnos enfocando parte a parte. El tema del suicidio, claro, es que de entrada, ya te digo, hay suicidios voluntarios e involuntarios. Hoy en día, lamentablemente, con los femicidios, ¿qué pasa? Que, como dijiste tú, ¿no? Problemáticas de pareja llevadas al extremo acaban haciendo que muchos hombres tomen la determinación de cometer un homicidio. Y por ese accionar, ellos se suicidan. Claro. Que quizás, si hubieran tenido una vida, digamos, equilibrada, una pareja saludable y demás historias, pues nunca hubieran llegado a tomar esa decisión. Es decir, hay muchas causas, ¿no? No siempre tenemos que tomar la conciencia de que un suicida, no sé, pues lo toma de forma voluntaria. Hay muchos suicidios, digamos, indirectos. Sí. Y me perdí en la idea. A ver, retómame. Sí, la cuestión era eso, digamos. Es bueno, me gusta este tipo de charlas, considero que es lo que más llega, porque uno por ahí cuando se pone a hablar con un especialista, y respeto un montón, pero lo vengo diciendo durante toda la pandemia, por ahí los términos técnicos en este tipo de situaciones son los menos recomendables, porque uno por ahí quiere realmente interiorizarse y ayudar al otro, porque nadie quiere perder un ser querido, es esa la realidad. Entonces, poder tener esta charla así en criollo, como decimos nosotros, me parece muy rescatable y muy valorable también. Otra pregunta, Ima, de mi grupo de amigas. ¿Puedo hacer una acotación antes que me olvide la idea? Pues soy muy dispersa yo. Quería animar a todos, y me lo digo a mí misma también, o sea, porque estamos siempre hablando como una prevención a terceros. Oye, capaz que la prevención puede ser conmigo misma, me puedo salvar a mí misma, o sea, y hago un pequeño paréntesis. Yo durante 10 años estuve profundamente inmersa en un trastorno de anorexia nerviosa,
y la que menos lo veía era yo, porque para mi forma de ser y mi trayectoria profesional, para mí era inviable yo estar sufriendo un trastorno alimenticio. Claro. O sea, nunca lo vi, nunca pude normalizarlo, ser consciente de ello. Siempre ayudando al prójimo a prevenir sus trastornos, y yo estaba en el medio, y tú dices, ostras, pero qué fuerte. Claro. O sea, y gracias a Dios era un trastorno alimenticio que pude resolverlo. Pero ¿y si me pasa con el suicidio? Porque siempre tratamos de mirar con misericordia al otro, pero nos olvidamos de mirarnos a nosotros también con misericordia, y podemos genéticamente ser, digamos, vulnerables a ello, tener circunstancias de vida demasiado complicadas y demasiado adversas que también nos pueden incitar a esto. O sea, la prevención tiene que empezar por uno. Creo que el hacer constantemente reflexiones y observaciones de mi vida, cómo vengo bien, vengo avanzando o me estoy quedando, me estoy aislando. O sea, ante todo la prevención empieza con uno. Entonces, qué bonito sería que tomándote una birra, porque también uno puede hablar de suicidio tomándose una birra, ¿me entiendes? Y pasando un buen momento, de empezarnos a acostumbrar a hacer el ejercicio de que yo no espero al otro. Yo, chicas, me siento medio rara últimamente, no sé, pues tengo una época que me siento como muy estancada y algo me pasa. Entonces, acostumbrarnos a que las reuniones familiares, las reuniones también familiares, pero sobre todo sociales, los temas de conversación sean un poco más humanos, un poco más serios. Yo sé que la seriedad a muchos les incomoda, por eso yo no tengo realmente grupos aférrimos de amigos. Sí que tengo mucha gente que quiero y que me quiere, pero no tengo específicamente un grupo de amigos, porque yo no sé hablar de cosas, digamos, más superficiales que en esta sociedad están habituados a hablar. Entonces yo tampoco no te digo que nos pongamos a filosofar todos todo el tiempo, porque es aburrido y doloroso, más que otra cosa, pero no está de más que intercalemos el chisme popular con el hablar, no sé, del fútbol, y también que tengamos un momento de reflexión entre todos. Claro. Porque la amistad también es para esto, es para reírnos y llorar juntos, es decir, porque la pena es medio pena cuando la compartes y la alegría es el doble cuando también la compartes. Es decir, habituarnos a sacar esa carcasa de sociedad ideal, donde lo ideal es simplemente algo que, digamos, que parece que está bien. Lo ideal es aceptar que el mal existe, que los problemas también, y que cada vez más. O sea, es que al final es medio una especie de ignorancia popular, porque es que todos y cada uno de nosotros hoy en día la estamos pasando mal. O sea, no tiene lógica. Claro. Que sigamos como sociedad con esos parámetros y esas estructuras que ya no dan, ya no sirven. Yo creo que todos, si nos encontráramos un poquito más a nivel emocional y más espiritualmente, disfrutaríamos mucho más de nuestra vida. Sí. Ima, una última cuestión. Sí. Realmente estaríamos horas hablando Vamos a estarlo. con Ima, hablando sobre estos temas, sobre miles de temas que corresponden a la carrera, a la trayectoria que tiene como profesional, como persona también, porque ¿por qué no? Todos tenemos experiencias distintas, pero también hay una cuestión que, vuelta, sacando de mi grupo de amigas, que les agradezco, que mencionan acerca de que como nadie, porque yo creo que realmente es así, o bueno, generalmente, nadie toma conciencia sobre ciertos temas, en este caso nos abocamos al suicidio, hasta que le pasa de cerca, hasta que sucede en la ciudad. Por ejemplo, lamentablemente nosotros en la ciudad tenemos que lamentar varias pérdidas a nivel nación, ni que hablar, hablando de estadística, por ejemplo, pero cuando nos llega de cerca o cuando nos toca realmente y sentimos esa pérdida, es ahí cuando uno empieza quizás a tomar referencia a lo que está sucediendo, ser conscientes de la realidad, y ahí recién, por ejemplo, empezar a hablarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué uno no, digamos, de vuelta, quizás sea muy sonsa la pregunta, pero ¿por qué uno no habla de las cosas que no le pasan, por ejemplo, que no lo abocan a él? Es que en el momento en que es mayoritario y es popular el no hablar, no es tan sonso. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a hacer referencia porque me repito como la hago siempre yo, pero el sentido común es una herramienta natural que la hemos ido destruyendo en el paso de la historia. Es decir, el sentido común es algo que ya no estamos acostumbrados a usar, que nos incomoda. Es decir, el sentido común es, yo soy, digamos, portadora de una opinión, porque tengo una vivencia, una historia de vida, unas características
físicas y mentales muy diferentes a la tuya, y mi sentido común aportará en el tuyo más información y el tuyo a su vez más información al otro. O sea, claro, si usáramos todos un sentido común y empezáramos a sentirnos plenamente con el derecho a poder opinar y escucharnos con mucha ternura, mucha admiración, mucha satisfacción, y eso a mí me emociona, ojalá podamos llegar a esto, haremos de este mundo un mundo tan bonito, y eso, de ahí empiezan los problemas. No estamos acostumbrados a usar el sentido común, por temor, por miedos, por incomodidad. Muchas veces, ya te digo, no es el hecho de que yo no quise ayudar, me siento yo incapaz. Yo incapaz me siento, ¿qué te voy a decir a ti? Y quizás muchas veces no necesitamos decir nada, necesitamos simplemente ser un oído, necesitamos ser un pañuelo. Perdamos el miedo, perdamos el miedo a equivocarnos, empecemos a explosionar en dar nuestra opinión. Aquí la gente está muy quedada. El goiano, más que en otras provincias de Argentina, del país, está muy quedado en su opinión. Y eso me da mucha pena, porque hay mucho capital hermoso, hay gente con una creatividad y unas opiniones y una experiencia maravillosa, y por el miedo quizás a ser criticado, por el miedo a entrar en esa minoría que a nadie le gusta, o por miedo a que también te digan, ay, narcisista tú, ¿no? O sea, miedos en definitiva, están muy miedosos, muy temorosos, entonces nos vamos achicando. Pues no, en algún momento la revolución, digamos, de la verdad y de la sabiduría y del amor, pues tendría que empezar. Y bueno, eso es lo que estoy yo tratando de hacer. Esperemos que empiece pronto. Muchísimas gracias, Ima. Realmente nos robamos parte del programa, pero me parece muy importante tener estos minutos, tanto con vos como con cualquier profesional que se quiera acercar a dar su opinión, porque más allá de que tengan una carrera en común, de vuelta, como decíamos, son experiencias y vivencias distintas, formas distintas de ver las realidades, y quizás tenga más consejos, quizás no, pero todas las opiniones son bienvenidas, más que nada si es para un bien común. Así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y bueno, mi consultorio, bueno, yo trabajo en casa, estoy en Ángel Soto, 672. Mi número de teléfono es 15 47 40 23, por si alguien tuviera el interés de charlar conmigo. Y si no, bueno, pues la idea es poder continuar también con prevenir todo, vamos. Y tus redes también, Ima, que quizás hoy en día sea lo más fácil para contactar, en Instagram, ¿cómo te encuentras? Bueno, tengo un Instagram que hago cartelitos, reflexiones y demás, que se llama reflexiones.de.inma.pruna, reflexiones de Inma Pruna, si no, en el mío pues también aparece, donde, bueno, reflexiones mías y sobre todo reflexiones hechas en conjunto con pacientes y colegas que me resultan que son muy lindas y que suman, digamos, a la educación emocional, básicamente, pues ahí lo voy cargando. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Ima, y nosotros nos despedimos así. El programa del día de hoy nos volveremos a encontrar a partir del lunes.